Es un gran privilegio poder estar aquí, amén. Amén. Gracias a Dios por las personas pues que estamos aquí. Vamos a ver, hermanos, ligeramente un tema muy delicado para mí, y es el tema de juzgar a los demás. Pero vamos a ver algo explícito, algo maravilloso que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es, de esta noche, vamos a enseñar a no juzgar a los demás, amén. Para ello vamos a Romanos, hermanos, capítulo 2, verso 1 al 3. Lo vamos a leer todos. Romanos, capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. A la cuenta de 3 lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos vas a regalar, Señor. Gracias por cada himno entonado, por cada especial, Señor, por la bienvenida, por los hermanos presentes. Gracias por los hermanos recién convertidos que están aquí. Bendígalos enormemente con tu palabra, Señor, con cada testimonio, con cada canto, Padre. Sobre todo, Señor, que me ayudes a ser simplemente un instrumento, Padre, y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que nos enseñará en general a todos a poder verla de la mejor manera y sobre todo poder atesorarla en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Si notamos, hermanos, es un pasaje muy duro para las personas que les gusta, ¿verdad? Tener este tema en su boca, y es el juzgar a los demás. Muchas veces nos resulta bien fácil criticar y juzgar, amén. Y es algo común. Se ve en la iglesia, se ve en el mundo, se ve en los trabajos, se ve incluso en la familia. El tema, hermanos, de juzgar o criticar es algo que el ser humano lo trae en sí. Pero hay creyentes que lo tienen más desarrollados que otros. Porque también está una palabra muy hermosa y es algo que es exhortar, que está aparte, y criticar, amén. Exhortación es una cosa y criticar y juzgar es otra cosa. Pero muchas veces nos resulta fácil cuando una persona comete un pecado o algo. Lo más fácil que podemos hacer es juzgar al hermano o criticar al hermano. Lo demás, imponernos a pensar que con esto, según Romanos, lo que leímos, estamos ofendiendo al Señor según el mandato de Él. Usted dirá, ¿es posible? Sí, es posible, hermano. Es posible. Siempre en este mensaje lo primero que voy a decir es que yo me voy a poner como ejemplo para que cada uno de ustedes no vaya a decir que hablo de usted, sino yo mismo me pongo como ejemplo aquí en este tema de juzgar. Entonces vemos claramente que en mi persona he juzgado, en su persona ha juzgado, ha criticado. Lo peor es que a veces, hermanos, lo hacemos sin darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos actuando peor que esa persona, pero aún así juzgamos a esa persona. Como breve ilustración, hermanos, hay una pequeña historia de dos personas, dos creyentes. Una persona creyente cometió adulterio, fornicación. Todos conocemos ese tipo de pecado, amén, lo grave que es, lo que puede causar. Y la iglesia se enteró, hermanos, porque se tenía que enterar, amén. Es un pecado que igual debe salir a la luz para que la iglesia pueda tomar ciertas medidas de lo que hará con el hermano creyente. El hermano creyente, le vamos a poner así, Juan, estaba totalmente abierto a la iglesia y decir, hermanos, fallé y ahora estoy dispuesto a reparar la falta, estoy dispuesto a recibir disciplina, estoy dispuesto a poder estar presente a mi Señor y poder hacer las cosas de la mejor manera.
un hombre que aceptó realmente su pecado, pero por otra parte estaba Julio, un hombre criticón, que incluso estaba entre medio de los creyentes, y al ver la falta de Juan, hermanos, lo primero que hizo fue, levantó su mano en la obra y dijo, con toda furia, diciéndole, has pecado ante el Señor y no mereces servir al Señor, porque un adulterio no puede servir a Dios, un fornicario no puede servir a Dios. Y le tomó aquel versículo de Apocalipsis mal interpretado y le dijo, tú no vas a entrar al reino porque has fornicado. Tenemos a Julio el criticón. Es más, el Juan estaba tan tembloroso que la iglesia lo defendía, pero esta persona espiritual, según él, lo criticaba y lo juzgaba, según la palabra del Señor que él decía. Se levantó la obra y dijo, bueno, respondámosle a base de la Biblia. Entonces vamos a ver, a base del mensaje, si es realmente cierto lo que decía Julio o es incorrecto. Amén. Según Romanos, hermanos, dice que no hay excusa para decir al Señor, bueno, tengo una gran excusa para juzgar a tal persona. No hay excusa, porque Romanos dice que cuando yo juzgo a alguien, entonces me condeno a mí mismo. Porque la palabra del Señor, hermanos, dice que si usted está juzgando a alguien, usted se condena a sí mismo, porque usted que juzga hace lo mismo que aquel que ha sido juzgado. Pablo tenía ciertas cosas en mente, en decir, bueno, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Amén. Es según la verdad, hermanos. Vamos a poner en mente esa palabra verdad. Todo aquel que tiene la verdad, todo aquel, hermanos, que sirve la verdad, todo aquel que atesora la verdad, entonces ese tal que sigue la verdad no será un criticón. Y estoy hablando del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Amén. Y Pablo lo que estaba tratando de decir es que el juicio de Dios será contra los que practican tales cosas, y se va a juzgar, hermanos, con la verdad. Y piensas esto, tu hombre, le dice, tú que juzgas, tú que te gusta hacer eso, ¿vas a escapar del juicio de Dios? En un breve contexto, hermano, podemos escapar de un juicio de Dios tal cual. Estamos bien introducidos en muchas cosas, y lo más fácil que resta de un creyente hoy en día es juzgar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no debemos juzgar al hermano? ¿O por qué no debemos criticar al hermano? Porque Dios es específico, hermano, en cuanto a esto, y dice que no tenemos que hacerlo. El Señor dijo, mía es la venganza, apártate tú. Mía es. Usted no tiene nada más que hacer sino poner la otra mejilla y callar. El Señor Jesucristo nos enseña el cual, en base a la Biblia, Él sufrió, Él fue escupido, hermanos, Él fue criticado, Él fue juzgado según los hombres, amén, según los judíos. Él había hecho gran blasfemia y lo juzgaron sin ninguna ley, sino en base a ley humana, el cual querían matarle y crucificarle. Pero el propósito del Señor era eso. El propósito de Dios era eso. Ningún judío lo crucificó, ningún romano, no. Dios mismo crucificó a su Hijo para que obtuviéramos vida. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que realmente nos enseña. No debemos juzgar, hermanos, porque entonces nos condenamos a nosotros mismos si no queremos eso, ¿verdad? La palabra del Señor dice, todo aquel que en Él cree, ¿qué dice, hermano? No ha sido condenado, pero todo aquel que no cree, ya ha sido condenado. Esa es la única condena que le espera a un creyente que solo cree por creer. Bueno, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida, ha pasado de estar muerto a estar vivo espiritual, ha pasado, hermanos, de tinieblas a luz. Todo aquel que está en el Señor Jesucristo sabe tales cosas y tiene que apegarse a tales cosas. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque solo hay uno, hermanos, que es capaz de juzgar con justicia. Solo hay uno que es justo.
Y ese es Jesucristo. No usted ni yo. Como le digo, me pongo siempre como ejemplo porque es un tema muy delicado. Habrán casos donde va a juzgar en su mente, incluso en su corazón. Pero solo hay uno capaz de juzgar con justicia, y ese es el Señor Jesucristo. Jeremías 11:20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, dice, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías 11:20, para que lo lea. ¿Por qué solo Dios es capaz de juzgar con justicia? ¿Por qué nosotros no podemos juzgar, hermanos, sino simplemente estar callados como creyentes, o estar tranquilos? Y sobre todo, lo más fácil que podemos hacer es orar al Señor. Pero Dios es el único que puede juzgar. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que escudriña la mente y el corazón. Por lo tanto, Él sabe bien lo que está pasando dentro de usted, dentro de mí. Él es el único, hermanos, que es capaz de poder hacerlo, pero lo hará con justicia de verdad. El Señor va a juzgar a los creyentes en un tribunal, amén. Pero va a ser con justicia, hermanos. Ahora, el Señor es justo. Tribunal es diferente a un gran trono blanco, amén. Tribunales para los creyentes, con su justicia nos va a juzgar conforme a nuestras obras, que van a ser galardones o no galardones para la vida del creyente. Pero como el Señor es justo, también va a juzgar a los no creyentes. Y eso sí, no tienen escapatoria, porque será un solo destino, que es el infierno. Y por ende, el creyente, hermanos, que practica la verdad, debe tener cuidado respecto a juzgar con furia, con ira, con todo el amor en su corazón de poder hacerle mal a alguien, porque entonces tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, o mejor dicho, como Pablo, examinaos a vosotros mismos si somos creyentes. Examinaos. El Señor puede hacer todo eso porque Él es poderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Solo Él puede conocer las razones y causas de lo que el hombre hace, de lo que el hombre está pasando, de lo que la mujer sufre. Solo Dios tiene esa capacidad, hermano. Solo Dios tiene esa capacidad de juzgar. Por eso Él claramente dice: tú que juzgas, cuando tú estés juzgando, entonces te condenas a ti mismo. Porque en sí la Biblia da claramente mandamientos donde el cual el Señor dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero como a veces, hermanos, somos creyentes rebeldes, hacemos lo que Dios no quiere que hagamos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y son experiencias propias, y yo sé que usted también ha pensado igual que yo. Porque la vida del creyente es así. Si no, ¿por qué está usted aquí? No por perfecto, sino porque necesita de Dios, porque tal vez hoy cometió unos 60 pecados y quiere que el Señor le perdone, amén. Pero la gracia, escucha esto que le voy a decir, pero la parte del creyente que demuestra que usted es un creyente verdadero es cuando usted está convencido de que es pecador y viene a pedir perdón. Usted dirá: hermano, pero ¿qué pasa con aquellos que no piden? Hermano, nosotros tenemos un Espíritu Santo, lo decía el hermano Luis, un consolador, el cual quiere dominar totalmente nuestra vida, pero muchas veces no le damos el espacio para dominar claramente y 100% nuestra vida. Y siempre hay un método, una caída que lo aleja del Señor y constriñe todo lo que es su forma espiritual y pone triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice: estás haciendo mal, anda a la iglesia.
Bueno, a mí en lo personal sí siento que me habla espiritualmente y me dice, es necesario ir a la iglesia. Eso no es posible, dirá usted. Sí es posible, hermano. Cuando usted tiene hambre, hay algo que le hace saber que usted tiene hambre, amén. Amén. Usted siente en su estómago que tiene hambre. Cuando usted tiene sed, usted se siente sediento del agua. Cuando usted realmente quiere, hermano, ser parte del Señor Jesucristo, usted tiene que sentir esa parte. Bueno, estamos aprendiendo de qué forma no debemos de juzgar a las personas, sino simplemente dejarle todo al Señor, porque Él es el dueño de la venganza, no usted ni yo. Porque la mayor parte de las personas que juzgan, posiblemente, hermanos, sean por envidia, una, por venganza, dos, o simplemente por creerse más que esa persona, que entraría en la jactancia. Que han sido muchos casos hoy en día por la cual hay razones poderosas para decir, yo te juzgo porque el Señor me ha hablado y te he dicho que tú estás haciendo mal y tú no eres parte de la iglesia, entonces vete de la iglesia. Y usted dirá, ¿es posible eso? Sí, es posible eso, hermano. A mí me pasó. Cometí un pecado, hermanos, no muy bonito. No se lo voy a comentar porque es entre Dios y yo, amén. Pero no fue tan hermoso que se diga, y éramos 5 personas. Y yo lo confesé. Póngale que en la iglesia habían 32 diáconos. Poquito, ¿verdad? Ellos tenían que decidir qué hacer con mi vida espiritual en ese momento. Éramos los 5. ¿Y qué saben qué pasó, hermanos? Totalmente el que más juzgaron fue a mí. El juzgar, el criticar fue señalarme a mí. Y yo, está bien. No sabía nada del Señor, no sabía qué era disciplina. Realmente no sabía ni qué era pecar, pero había pecado yo en ese entonces. Se pusieron a hablar los diáconos, hermanos, y había un diácono que defendía mi postura respecto al pecado que había cometido. Y él se paró y dijo, hermanos, yo lo defiendo a él. 34 en contra y 1 a favor mío. Y empezamos a hablar, le resumí todo lo que había sucedido, hermano. El juzgamiento era fuerte, hermano, porque señalar a alguien es porque usted tiene que tener pruebas, amén. Señalar a alguien o decir el hermano falló es porque usted tiene que tener grandes pruebas, el cual yo estaba muy tranquilo, hermano. ¿Saben qué pasó, hermanos? Realmente el caso lo gané yo. Porque el juzgar, lo primero que el hermano expuso, y es muy hermoso, lo recuerdo muy bien, ya murió él, sé que está en la presencia del Señor por su testimonio, porque no creía en lenguas, no creía en dones, nada, pero él estaba dando y haciendo la diferencia en una iglesia pentecostal que no cualquiera lo hace, hermano. Pero él me defendió totalmente y puso el ejemplo de la prostituta. ¿Cuántos juzgaban a la prostituta? Todos. ¿Y quién la defendía? Solo uno. Y ese era, hermanos, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le enseña a uno en su palabra. Y para ello, hermanos, vamos a leerlo, porque si no lo leemos, entonces no vale la pena verlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Miremos del versículo 1, esa hermosa historia. ¿Lo tienen? Amén. Juan capítulo 8, verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo,
escribí en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué nos enseña esta historia, hermanos? Que ni aún el Señor Jesucristo tenía humanamente, porque Él era Dios, Él estaba en todo su derecho de juzgar con justicia, con misericordia, pero Él claramente da un ejemplo humanamente de que ni Él podía juzgar. Ni yo te juzgo, le dice, vete y no peques más. O sea, la palabra que nos está enseñando aquí, hermano, no es exactamente solo llegar y juzgar, sino lo que leímos al principio, que si usted está juzgando a alguien, entonces usted está haciendo lo mismo que la persona ha hecho, inclusive más, se está condenando a sí mismo. Porque hay otros versículos más dolorosos que nos van a ayudar a entender, que ya lo vamos a ver, el cual el tema de juzgar, hermano, no es simplemente venir y decirle al hermano Luis, esta persona tiene tal cosa, quítele sus privilegios y ya. No, hermanos, no es así. No es como quitarle un bombón a un niño. La vida espiritual, hermanos, es tan delicada. Cuando usted realmente sirve al Señor, usted es capaz, hermano, de defender su postura conforme a la palabra del Señor. Amén. Y yo sé que usted ha escuchado personas juzgarle. Yo sé que sí. Porque no hay una iglesia perfecta. Pero a pesar de ello, sé que usted está aquí. A pesar de ello, yo sé que yo estoy aquí, porque no vivo, hermanos, para agradar a ningún hombre, ninguna mujer. Usted puede ahorita decir que me cae mal ese hermano que está ahí, o que me cae mal cualquier persona que ha venido. O posiblemente, hermanos, muchas veces dicen las personas: ¿realmente será un creyente porque no da la mano? ¿O realmente será un creyente porque a veces no me pregunta ni cómo estoy, sino critica a la otra persona? Es lo primero que puede hacer alguien. Que en su corazón, hermanos, pueda haber algo que no sea la verdad. La verdad del Señor Jesucristo nos enseña, el cual dice Jeremías: solo hay uno que puede juzgar con justicia, y ese es Jehová. Pero la iglesia ha decaído, hermanos. Yo sé que usted está conmigo, ha decaído. Las iglesias más maravillosas, hermanos, siempre lo he sostenido, que las iglesias pequeñas son las más maravillosas, porque son las que más sufren, son las que más luchan por servir al Señor. Y ¿saben qué? Para mí es donde el Señor está más, en las iglesias así como estas. Amén. Y usted dirá: ¿por qué? Sí, hermanos. Fui a una iglesia grande una vez, 2.800, 2.900 miembros. Hermano, y yo le dije una pregunta a un diácono, le digo: hermano, yo quiero formar parte de la iglesia. Realmente no era creyente, pero sí me gustaba ser un poco metido en cuanto a las teorías de ellos. Yo quiero formar parte de la iglesia, hermanos, y realmente me gustaría aprender su doctrina. La respuesta de él dice: mire, hermano, es muy difícil porque tiene que tener una cita primeramente con el pastor, y yo tengo 6 años y ni siquiera lo conozco en persona. 6 años, hermano, y no ha conocido a su pastor. Por eso las iglesias grandes a mí no me parecen muy bien espiritualmente, porque el pastor nunca tiene tiempo para sus ovejas. Y el pastor, según la Biblia, hermanos, tiene que tener tiempo para sus ovejas. Amén.
Eso es claro, hermano. El pastor debe conocer sus ovejas y las ovejas deben conocer a su pastor. Hablando del hermano Luis y hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque así debe ser. El hermano Luis, todo el mundo lo conoce aquí, todo el mundo le ha dado la mano, ¿verdad, hermano? No hay una persona que no le ha dado la mano, porque él es un hombre, hasta en la calle el hermano lo han saludado, me consta a mí. Y es increíble eso, pero nadie va a venir a decir al hermano Luis, no puedo hablar con él, porque tengo que hacer una cita, porque tengo que hacer un poco de tiempo. Pero no, el hermano siempre está dispuesto. Y por ende, hermanos, debemos de tener esa doctrina tan maravillosa y cuidarla. Debemos de entender que muchas veces las razones por las cuales no debemos de juzgar sencillamente es porque el Señor nos ha enseñado de que primeramente debemos ver nuestra propia, hermanos, viga del ojo de nosotros. Amén. Ese es un versículo fuerte, hermanos. Para terminar lo vamos a leer porque no lo podemos dejar pasar por alto. Mateo capítulo 7. Verso 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Dice su palabra: no juzguéis, dice, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y el Señor dice esa clara palabra, no muy hermosa, hermanos, a ciertos fariseos. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Debemos de aprender, hermanos, a tener ciertas cosas. ¿Cuáles son las razones principales para no juzgar? Bueno, no debemos de juzgar porque nosotros seremos juzgados igual, según la palabra del Señor. Porque con el juicio que usted juzgue, usted será juzgado. Porque con la medida que usted pueda medir un pecado grande, usted diga: hermano, pero su pecado es grandísimo, el Señor le dirá: el tuyo es más grande. Y el Señor le juzgará por igual. Hay razones muy poderosas y muy tristes cuando realmente una persona juzga y realmente no ve la paja en el ojo del mismo, que estorba, y entonces ve algo de más. El Señor es muy duro, hermano, respecto a eso. Y el claro ejemplo de que no debemos de juzgar es esa mujer prostituta, el cual todos le juzgaban, hermanos, corrieron ante el Señor. ¿Tú qué dices, Señor? Ellos estaban juzgando bien según la ley. ¿Estamos? La ley era esa: apedrear a todas las adúlteras. Esa era la ley antes de que viniera el Señor Jesucristo. Y todavía según los judíos que permanecen en su ley, y los lugares del oriente, como dice Luis, tienen muchas cosas aún. Pero el Señor Jesucristo ve claramente y dice: bueno, no te puedo juzgar, porque el Señor me ha mandado a mí para misericordia, perdón. No todos tienen la capacidad, hermanos, de perdonar. No todos tienen la capacidad de reconocer su pecado. Y como les comentaba, son muy cosas diferentes exhortar que juzgar. Ahora, hay personas que le van a exhortar. Usted reciba la exhortación porque es muy buena. Conocí una persona aquí en la iglesia que le habían exhortado muy fuerte y ella lo tomó como una crítica y corrió hacia mí a decirme: hermano, este hermano me criticó muy duro. ¿Qué le dijo, hermano? Le digo yo, y ya me contó. Es una exhortación, hermano. Yo le exhorto también. Recíbala.
debemos de saber discernir, hermanos, entre la crítica y la exhortación, amén. Porque si no vamos a tener problemas en cuanto a la iglesia, vamos a tener niños espirituales que no van a venir porque fueron juzgados, vamos a tener personas sensibles, hay muchos creyentes sensibles que por una u otra razón se sienten mal por dichas palabras. No le pare bola a eso, hermano o hermana, sirva al Señor. Porque yo sé que usted pasa en su momento más horrible, pero créame que hay personas como mi persona que pasaron mucho más. Y yo sé lo que es aguantar una crítica, hermanos. Sé lo que es aguantar apuñaladas en la espalda de familiares, tal vez. Hermanos de la iglesia, tal vez. Pero aquí estamos de pie porque he aprendido exactamente que el Señor me ha dicho: tranquilo, hijo, mía es la venganza. Lo único que hay que hacer, hermanos, es saber perdonar. Oremos al Señor y pidámosle: Señor, ayúdame a saber perdonar. Quiero aprender a perdonar, Señor. Yo quiero aprender a pedir perdón. Es difícil, hermano. De un 10%, hermano, yo era un 2% para pedir perdón en el mundo. Ahora soy un 6%, pero he avanzado. Me faltan 4 más. Y sé que el Señor me va a ir capacitando, amén. Porque la vida espiritual, hermanos, es así. Es acercarle más al Señor. Usted tiene que ver exactamente cómo está su vida. Cuando usted quiera juzgar a alguien, entonces recuerde la historia del Señor Jesucristo con la prostituta. Y eso le va a ayudar de mucho. Porque usted dirá: ni el Señor juzgó a esa persona, sino que le perdonó y la mandó a no pecar más. Esa es la palabra que debemos de entender, debemos de escuchar. El Señor nos da claras recomendaciones, hermanos, que antes de juzgar a una persona o criticar, debemos analizar nuestra vida espiritual. Debemos saber cómo anda usted. Yo, créame que no puedo criticarle que se congregue porque yo no lo hago a veces. Entonces aplicaría la palabra hipócrita para mí, ¿verdad? No puedo, hermano. No puedo sencillamente criticarle de esa manera porque yo no lo cumplo. Tal vez pueda exhortarle en una que otra cosa, pero criticarle es muy fuerte. A mí me han dicho: hermano, pero usted es predicador, hermano, y usted es bien serio. No, toda la vida voy a andar sonriente, hermano. Tengo problemas, a veces estoy cargado de cansancio, y solo yo me entiendo con el Señor, amén. Pero si eso le afecta, hermano, está mal, porque usted debe tener gozo. Un predicador Pochito dijo: no soy monedita de oro para que me digan. Así es. Y no soy denario como los de antes, que costaban un salario completo. No, hermanos, sencillamente, pues, déjenme decirles que a veces no es que ande molesto, porque hay personas que me han dicho: tal vez ando cansado, a un sueño. Y sí me gustaría que llegara y me diera la mano y me va a ver sonreír, amén. Pero juzgar antes de tiempo no es bueno, hermano. Créanme, no es bueno. Ya he escuchado personas, las he exhortado y me han dicho: hermano, gracias, porque realmente ha sido algo, hermanos, que ha entrado a la iglesia y no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque va a causar división en la iglesia. Y no queremos una iglesia en división, hermano. Queremos una iglesia en comunión. Queremos que todos estemos unidos espiritualmente, amén. Que miremos a un mismo blanco que es el Señor Jesucristo. Y que cuando lea Apocalipsis de que ningún fornicario va a entrar a los cielos, sepa que aún ese fornicario que anda por ahí tiene perdón aún. Y ese perdón lo da el Señor Jesucristo, amén. Así será, hermano, siempre. Debemos de aprender a no juzgar a los demás y dejarle todo a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque a veces en tu palabra aprendemos. Gracias porque nos has enseñado a practicarla de la mejor manera, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor, que ha tenido problemas respecto a este tema, que es sensible, Señor, o incluso ha sufrido de críticas. Padre, te pedimos que tú puedas darle la fortaleza, la fuerza, Señor, de poder
arrodillarse ante ti y decirte, Padre, que necesita ese deseo de poder estar bien con tal persona y sobre todo de poder estar bien en la iglesia y en comunión, Señor. Gracias te damos por esa maravillosa enseñanza que nos das a través de tu palabra, Señor, que igual que Jeremías pensamos lo mismo, Señor, que tú eres el único que puede juzgar con justicia, Padre, porque solo tú eres justo, Señor. Ningún hombre, Padre, es justo para juzgar. Simplemente nos resta, Señor, orar, Padre, y esperar en tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo este maravilloso tiempo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga. Sí.